¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich. Estamos en el espacio Estructura de Costos. Estamos en la clase 3 de distribución de costos indirectos de fabricación. Entonces el postulado es presentar en una empresa que fabrica ladrillos los diferentes costos. Aquí vemos una plantilla en donde tenemos los costos directos de los diferentes departamentos. Tenemos, por ejemplo, de materiales 4.000, de personal 12.500 y de 2.900 en costos totales. Ahora los voy a distribuir sin problemas a cada uno de estos costos, por eso son directos. Los 4.000 los voy distribuyendo en cada departamento, en cada sección departamental. Los 12.500 del costo de personal también, 3.000 para comedor, 2.000 para mantenimiento, 4.000 para cortado, 3.500 para cocción. La amortización de bienes usos, entendemos por amortización a la depreciación, por ejemplo, del inmueble. Entonces, bueno, en este caso si es 2.900 lo puedo distribuir porque sé qué parte va al comedor, al mantenimiento de la máquina, a la sección de cortado y cocción. Pero tengo costos, en este caso tengo costos que son indirectos que no puedo distribuir tan fácilmente, como ser el caso de la iluminación, la energía de maquinaria, el impuesto inmobiliario, el combustible o calefacción. En nuestro ejemplo hemos sumado todo 3.480 en diferentes costos. Bueno, en esta primera parte de la clase vamos a hacer la asignación primaria, o sea, cómo distribuir estos 3.480 o cada uno de estos elementos en cada uno de los departamentos. En eso consiste entonces en esta clase. Veamos, por ejemplo, aquí hemos planteado nuevamente el cuadro y abajo vemos una plantilla con los diferentes datos o las diferentes bases que vamos a usar para la distribución. Pasemos a un ejemplo. Vamos a distribuir la energía eléctrica o la energía de la iluminación, o sea, estos 600 pesos en cada uno de los sectores. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo distribuimos en el sector comedor? ¿Cómo sale esta base de distribución del 13%? Bueno, sale dividiendo, si yo sé que tenemos las lámparas y las diferentes lámparas son las que usamos para poder, digamos, distribuir. Yo tengo que en el sector comedor tengo 100 lámparas, dividido el total de lámparas que existen en toda la empresa, 750, me da 13,33. Y así hago con el porcentaje con las bases de cada una. Este 13,33 lo multiplico por los 600 y me va a dar 80. Y así sigo, por ejemplo, con el cortado. En el cortado veo cuántas lámparas tengo. Bueno, en el cortado tengo 250 lámparas. Las divido 250, divido 750 y me da 33,33. Luego lo multiplico por 600, que es el costo total de energía de iluminación, y me va a dar los 200 pesos. Entonces así lo hago con cada uno de los componentes de cada uno de los sectores departamentales y voy a tener el costo, estos 600 pesos distribuidos en cada costo. Pasemos al costo de energía de maquinarias. El costo de energía de maquinaria era 2.600 pesos en nuestro ejemplo. ¿Cómo hago para distribuir estos 2.600 pesos? Entonces, bueno, voy a la base de distribución. ¿Dónde surge este 23,08? Surge de, yo sé que existen las horas máquinas que trabajan en el sector, por ejemplo, cortado, son haciendo muros 100 horas y haciendo ladrillos tabique 200. Entonces, 100 más 200 me da 300 horas máquinas y el total de horas que están trabajando las máquinas son 1.600. Entonces, 300 dividido 1.300 me da este 23,08%, o es que es la base de distribución, la cuota que yo la multiplico por el costo, en este caso a distribuir, que son 2.600, esta base para distribución me va a dar el concepto de 600. Lo mismo, por ejemplo, con el departamento de cocción, este 76,92, esta cuota de 76,92 surge de sumar 400 más 600, luego lo divido, o sea, 1.000 dividido 1.300, me va a dar 76,92. Luego multiplico esta cuota por la base de distribución, que son 2.600, y me va a dar 2.000 pesos. Bueno, ¿cómo hago para llegar a la base de distribución del impuesto inmobiliario? El impuesto inmobiliario, nosotros teníamos un costo indirecto de 200 pesos. Lo tenemos aquí, 200 pesos, 200 pesos. ¿Cómo hago para distribuir? Un ejemplo. Acá tengo este 45 que era de la sección cocción, a manera de ejemplo. Entonces, puedo distribuir el impuesto inmobiliario por los diferentes metros cúbicos que tiene cada departamento. En este caso, por ejemplo, el departamento de cocción tiene, diríamos, 90
metros cuadrados, lo divido por la cantidad total de metros cuadrados, 90 dividido 200, ¿cierto? Me va a dar 90 dividido 200, me va a dar este 45%. Este 45% lo multiplico por el costo total de, en este caso, del impuesto inmobiliario, y me va a dar 90 pesos exclusivamente para el impuesto inmobiliario. Hago y repito cada elemento, cada forma, en cada uno de los departamentos, y voy a tener la distribución del costo del impuesto inmobiliario en cada uno de los departamentos que estamos analizando. Pasemos ahora al costo de combustible y calefacción. En este caso, por ejemplo, eran 80 pesos. ¿Cómo lo distribuyo? Bueno, viendo cuál es la base o el criterio de distribución del combustible. En este caso vamos a suponer que son los metros cúbicos. Entonces, si el criterio, por ejemplo, del cortado, yo diríamos, estoy usando como criterio en el sector de cortado 500 metros cúbicos de combustible, bueno, divido 500, divido el total que era el 1600 y me va a dar este 31,25. Luego lo multiplico por la base de distribución, que en este caso eran 80 pesos, y me va a dar solo y exclusivamente para el sector de cortado en combustible, me va a dar 25 pesos. Habiendo aplicado toda esta forma de trabajar, voy a tener asignado, distribuido toda esta primera parte de costos indirectos. Entonces, fíjense ustedes que lo que vamos a proceder luego es hacer la asignación, diríamos, primaria, la vamos a completar y luego vamos a proceder a hacer la distribución secundaria. Fíjense ustedes que aquí hemos distribuido perfectamente. En una primera etapa, como dijimos, teníamos los costos directos totales que no teníamos problemas para distribuir. Luego sumamos estos costos que acabamos de distribuir. O sea, los 600 pesos los distribuimos, los 2.600 los distribuimos solamente en cortado y en cocción. Luego el impuesto inmobiliario lo distribuimos en cada uno de los sectores en función de cada criterio. Así también el costo de calefacción. Luego, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cada costo indirecto lo sumamos. Acá me da 120 en el sector departamental comedor, 110 en el de mantenimiento, 885 en el de cortado y 2.365 en el de cocción. Luego sumo. El costo directo 5.000 más 120 me da un costo directo en el sector comedor de 5.120. Luego, 110 que eran costos indirectos más los 4.300 de mantenimiento me da los 4.410, que va a ser el total de costo indirecto de fabricación del sector mantenimiento. Acuérdense que el sector comedor y el sector mantenimiento eran de servicios. Luego yo los voy a distribuir en una segunda etapa. Bueno, así lo mismo sumo el de cortado, 5.300 más 885, me da 6.185. Así con el de cocción, costos directos, 4.800 más los indirectos, 2.365. Tengo un total de costos de 7.165. Muy bien. Entonces, bueno, hemos llegado entonces a la conformación de la primera parte en la asignación de costos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que sería la asignación secundaria para la distribución. ¿En qué consiste la asignación secundaria? Yo sé que ya tengo todos los costos por sector. Tengo 5.120 pesos totales para el sector comedor. Tengo 4.410 totales para el sector mantenimiento. Tengo 6.185 para el sector cortado. Y tengo 7.165 para cocción. Lo que voy a hacer es distribuir ahora este costo del comedor. O sea, estos 5.120 que tenemos aquí en la segunda plantilla que les estoy mostrando. Lo que voy a hacer es distribuirlo en los otros sectores. O sea, lo voy a distribuir entre el sector mantenimiento, entre el sector cortado, perdón, y el sector cocción. Luego voy a distribuir, vamos primero con esto entonces. Entonces distribuimos. Fíjense, yo sé que en el sector cortado, ¿cierto? Si aplicamos el concepto de distribución, este 40%, vamos a distribuir. Vamos a distribuir entonces 5.600, lo vamos a multiplicar por 40%, que era 40% era la cantidad de personas que comían en el sector cortado. Y 10% era la cantidad de personas del total de personas que comían en el sector mantenimiento. Y 50% era la mitad de personas que comían en el sector cocción. Entonces yo multiplico esta cuota de participación, por ejemplo, 10% por 5.000 me da 512.
y eso lo voy a luego a poner en el costo de mantenimiento. Luego multiplico 40% de personas por el costo total de comedor y lo voy a llevar al sector cortado. La mitad de las personas, el 50%, lo voy a multiplicar por el comedor y me lo voy a llevar al sector cocción. Entonces ya distribuí, fíjense, estos 5.200 de comedor, lo distribuí en cada sector. Una parte lo distribuí en comedor, otra parte lo distribuí en todas las personas que van al cortado y otra parte lo distribuí al sector de cocción. Ahora fíjense qué es lo que hago. Distribuyo el costo total del mantenimiento, que eran estos 4.410, le sumo lo que se distribuyó luego por comedor, que eran 512, o sea, 4.412 más 512 me da 4.922. Y esto lo voy a distribuir en el cortado y cocción, porque quiero estas secciones de producción nada más. Bueno, entonces en función de la cantidad de horas que trabajan en cortado, que es el 40%, multiplico esta cuota, 40 por 4.000, me da 1.968. Esta es la cuota multiplicado por la base de distribución. Y luego, el 60% que era la cantidad de horas en que estaban las máquinas trabajando en la sección cocción, 60 por la base de distribución, 4.922, me da 2.953. Entonces ya distribuí la segunda parte. Entonces fíjense, acá tengo el gráfico de la asignación secundaria. Entonces ya tengo los totales de comedor, que eran 5.120, pero luego yo lo distribuí, por eso los resto, los saco. El sistema, como analizamos, era sacarlo. Lo distribuimos en 512, 2.048 y 2.566 y los otros departamentos. Luego vi cuánto era el total de mantenimiento maquinaria, que era 4.922. ¿Y yo cómo lo distribuí? Con los 4, lo saco con los 4.922 y lo distribuí en 1.968 en cortado y 2.953 lo distribuí en cocción. Entonces yo ya tengo solamente todos los costos distribuidos en solamente dos departamentos. Por ejemplo, en el departamento cortado tengo 10.201 como costo de cortado y 12.178 lo tengo como el costo de cocción. Me falta luego la distribución final. ¿Cómo se hace la distribución final? Bueno, la distribución final es muy fácil. Lo que yo ya tengo los dos costos. Tengo todos los costos en el departamento de cocción, que eran 12.678, y tengo todos los costos en el departamento de cortado, que eran 10.201. Entonces luego veo cómo distribuirlo. Bueno, me fijo en el departamento cortado. Por ejemplo, yo sé que el 41,67% de gente trabaja en el departamento de cortado, diríamos haciendo ladrillos. Entonces multiplico como cuota por este costo y me da 4.250. Lo mismo con el de tabique, lo multiplico por 58,33, que era la cuota, por el costo total y me da el costo total de tabique. Y en el de cocción lo mismo, distribuyo y multiplico, diríamos, lo que serían la cantidad que estoy cociendo los ladrillos de muro y de tabique por estas cuotas de participación y me dan los costos de atribución a cada ladrillo. Bueno, llego a la última etapa, que es la asignación final. Entonces yo ya tengo todo asignado a cortado y ladrillo y tengo todo asignado a muro. ¿Cómo se hace la distribución final? Bueno, yo tengo, por ejemplo, en cortado 10.201 y en cocción 12.678. Entonces, bueno, ya dijimos que 41% va a muro y 58% va a tabique. Acá lo presento de esta manera, fíjense, veo que es específicamente para muro. Para muro es de los 10.201, van 4.250 para muro y de cocción va 5.071. Entonces, si yo sumo 4.000 más 5.000 me da 9.322 pesos. Lo divido por la cantidad de producción y me da 0,93 el costo de muro. Lo mismo hago con ladrillo, lo presento. El costo que tengo por tabique era 5.951 más los 7.606 de cocción y me da el costo total de tabique 13.557. Lo divido por la cantidad de producción, en este caso, que se produjeron 5.000 unidades y me da un costo unitario de 2.071. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase.